Muy bien, hoy tocamos la clase que será la última en esta serie. Hemos estado estudiando la doctrina de la iglesia, o la palabra es eclesiología, y ahora vamos a tomar un tema sumamente interesante, es que el papel o el ministerio de la mujer en la iglesia. Muy bien, vamos a orar. Dios, te pedimos que nos ayudes a tratar bien y sobre todo de forma que sea fiel a tu palabra. Te pido que tú edifiques a tu iglesia con esta enseñanza y que hombres y mujeres, los dos, podremos aprender más de cómo tú eres, Dios en la Trinidad, y también los papeles que tú nos has asignado en el matrimonio y en la iglesia. Te pido que me ayudes a enseñar con claridad, que el Espíritu Santo también me guíe para la edificación de tu iglesia y para la gloria de Cristo. Te lo pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien, el tema, el ministerio de las mujeres en la iglesia. Bueno, eso no implica que el hombre no tenga papel, pero vamos a tocar específicamente este tema, a veces un poco controversial, del ministerio de las mujeres. La necesidad de esta clase surge de la realidad que la perspectiva igualitaria reina en la cultura y está creciendo también en la iglesia. Bueno, definición. Perspectiva igualitaria. El diccionario dice, es la negación de todas las distinciones de papeles entre los géneros masculino y femenino. También minimiza las diferencias físicas. Y esto ha resultado en un lenguaje neutral de género y ha influenciado la tradición de algunas versiones de la Biblia, que se refieren a Dios como él, ella o ello. Varias denominaciones, debido a esta perspectiva igualitaria, ordenan no solo a mujeres para las posiciones de autoridad en la iglesia, sino también a los homosexuales, puesto que la idea de género e identidad sexual es una construcción de la sociedad inventada para oprimir a los marginados, una filosofía que está creciendo en todas partes del mundo. Su razonamiento. Ellos dicen que Pablo no escribía como apóstol cuando toca este tema de la mujer, sino como rabino tradicional en los papeles que enseñan una diferenciación tal como en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 a 15, un pasaje bastante clave y vamos a estudiarlo en detalle al ratito. En esos pasajes Pablo está acomodándose a la cultura de su era y ni en la sociedad ni la iglesia son obligadas a obedecer sus reglas antiguas que sujetan a la mujer. Por el otro lado, parece que la Biblia es basada principalmente en los pasajes de Efesios 5, 21 33, 1 Corintios 11, 1 Timoteo 2, 11 a 15, Tito 1, 15 19, 1 Corintios 14, versículos 34, 35, enseña la Biblia según otra perspectiva que se llama complementaria y no permite que la mujer ocupe posiciones de autoridad sobre los hombres en la iglesia. Bueno, para definir este término, los hombres y mujeres, definiendo la perspectiva complementaria, los hombres y mujeres fueron creados los dos a la imagen y semejanza de Dios y son iguales en esencia, valor y dignidad, pero que tienen distintos papeles en el matrimonio y en la iglesia. Además, este punto de vista dice que los papeles honran y maximizan el valor de las diferencias constitucionales entre los sexos. Es muy importante entender que estamos hablando de papeles dentro del matrimonio y de la iglesia y no en la sociedad en general. Bueno, razonamiento para esta perspectiva complementaria. En los pasajes donde Pablo enseña una perspectiva complementaria, él no apela a la cultura, sino a la teología de la creación y a la teología de Dios mismo para respaldar su posición. Eso es importantísimo, que Pablo apela no a la cultura, sino a la doctrina de Dios y también a la doctrina o a la teología
de la creación. Y vamos a ver, según este punto de vista, que una muy buena exégesis contextual y una teología bíblica que toma en cuenta todo lo que la Biblia enseña con respecto a este tema, aclara la posición del apóstol Pablo. También el orden apostólico de los papeles de los hombres y mujeres en la iglesia es análogo a ciertos puntos de esta teología. Estamos hablando de la teología de Dios mismo y de la teología de la creación. Esto es muy importante porque vamos a hablar mucho del concepto de analogía en esta clase. En esta clase vamos a presentar estas tres ideas. Vamos a presentar la base teológica de la oposición complementaria y defenderla. Vamos a presentar las objeciones a esta posición y tratar de responderlas. Y número 3, vamos a considerar las implicaciones prácticas de la posición complementaria para el ministerio en la iglesia. Muy bien, antes de empezar es importante también definir el término analogía. Una analogía es una comparación que tiene propósito explicar o aclarar la cosa original. Es importante ese orden. Explica o ilustra la cosa original. En este caso, Dios mismo ilustra cómo es Dios. Por ejemplo, se dice que los trabajos de arte son analogías de las funciones de la naturaleza. La naturaleza es la cosa original. El arte es la analogía que explica o ilustra, aunque no perfectamente bien, algún aspecto de la naturaleza. En esta clase vamos a considerar varias analogías y vamos a entender que ninguna analogía es perfecta. Una analogía ilustra, revela, nos hace entender algo, pero no perfectamente bien, algo de cómo es Dios y cómo Dios creó al hombre y a la mujer. En esta clase vamos a enseñar que la naturaleza del ser humano y los papeles asignados a los hombres y mujeres en la familia y en la iglesia son analogías o explicaciones no perfectas de algún aspecto de la esencia de Dios y de la esencia de las personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, las personas de Dios. También en un pasaje vamos a usar la palabra alegoría. La diferencia entre analogía, metáfora y alegoría es que una alegoría es una ilustración bastante detallada, complicada, con varias aplicaciones y solo vamos a examinar una de estas. Muy bien, no estamos diciendo en esta clase que los papeles de los sexos definen a Dios. Es el opuesto. Estamos diciendo que toda la creación refleja y revela cómo es Dios. Revela la gloria de Dios. Y específicamente estamos diciendo en esta clase que la igualdad entre los géneros, entre hombres y mujeres, y sus papeles distintos, nos enseñan algo con respecto al orden que es Dios y muestran la igualdad con distintos papeles que existen en Dios mismo, es decir, en la Trinidad. Todo eso va a hacerse más claro con la explicación de cada analogía. Muy bien, ahora vamos, letra B. Ahora vamos a considerar las bases teológicas a las cuales Pablo apela para enseñar acerca de esos papeles de hombres y mujeres en la iglesia. Las bases teológicas que establecen la igualdad de los géneros y las prácticas de autoridad y sujeción en la iglesia. Número 1. El orden en Dios mismo, es decir, en la Trinidad, señala orden en el matrimonio y en la iglesia, considerando este atributo de amor, así como Juan nos enseña en su primera carta, versículo 8 del capítulo 4, al final dice, Dios es amor. Dios es amor en esencia. La esencia de Dios es amor. Dios no empezó a amar cuando creó al hombre. Dios siempre se ha estado amando. El atributo amor es un atributo infinito, perfecto y eterno. Dios eternamente ama. También en Juan 17, versículos 1 y 2, estas cosas hablo Jesús, levanto
levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos amor entre Dios Padre, Dios Hijo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Juan 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan enseña este punto con toda claridad. Dios siempre se ha estado amando. Dios Padre amando al Hijo, Dios Hijo amando al Padre desde la eternidad. Versículo 25. Pues Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, Cristo está estableciendo su divinidad, diciendo que Él había venido de Dios, había venido de esta unión en la Trinidad. El punto aquí es que los miembros de la Trinidad siempre se han estado amando, siempre se han estado glorificando y definiendo el uno al otro. Los tres miembros de la Trinidad son iguales en esencia, gloria, poder y eternidad. Hemos establecido este punto. No existe inferioridad ni superioridad, son iguales los miembros de la Trinidad. Los miembros de la Trinidad existen para glorificarse los unos a los otros. Glorificar al otro no implica tampoco inferioridad. Pero la Biblia enseña que desde la eternidad han existido prioridad y autoridad y sujeción dentro de la misma esencia de Dios, es decir, dentro de la Trinidad. Dios Padre es primero en orden, y luego Dios el Hijo, y después Dios el Espíritu Santo. No hacemos aquí una exposición completa de la Trinidad porque no hay espacio. Hemos ya presentado eso en el curso sobre la doctrina de Dios. Espero que todos ustedes hayan estudiado ese curso, pero hemos aprendido que Dios decreta y manda, Dios Hijo obedece y se sujeta a la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo también en obediencia aplica la obra de la redención de Cristo a la iglesia. Juan 14, 31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Claro, Jesús se sujeta y obedece y hace la voluntad de su Padre. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Jesús depende del Padre. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Otra vez, Jesús se sujeta a la voluntad de su Padre. Dentro de la cabeza de Dios, es decir, la Trinidad, donde las tres personas son iguales en esencia, no solo hay orden y prioridad, autoridad y sujeción, también hay una distinción de papeles. Y otra vez, es que no hay lugar para desarrollar este punto, pero en general hemos aprendido que el Padre decreta todo, crea todo, comisiona y manda al Hijo para cumplir la obra de la redención. El Hijo viene, participa como agente de la creación, como Juan nos enseña en los primeros 3 versículos de su Evangelio, y también como Pablo enseña en el primer capítulo de Colosenses, que Cristo es el agente, participa en la creación del universo, pero también Él en obediencia viene para cumplir la obra de la redención. El Hijo obedece al Padre y va para la obra de la redención. Y luego el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo por sostener y empoderar a Cristo para hacer la obra de la redención. Y después el Espíritu Santo aplica esta obra redentora a los elegidos. Y su obra ahora aquí está con nosotros, aplicándonos lo de Cristo, la persona y la obra redentora de Cristo constantemente. Es su papel. Muy bien, como ya dijimos,
basado en estos puntos teológicos, vemos analogías, basado en la igualdad que existe en la Trinidad, donde hay autoridad y sujeción y una descripción de trabajo para cada miembro de la Trinidad. Pablo presenta la igualdad entre el hombre y una mujer en el matrimonio y en la iglesia, con sus distinciones de papeles y tareas, como una analogía imperfecta de cómo es Dios en su esencia, en la misma Trinidad. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo establece esta analogía. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. En otras palabras, Cristo se sujeta a su Padre, y en la iglesia vamos a ver que Pablo establece el orden en que la mujer se sujeta al liderazgo de los hombres en la iglesia. Muy bien. Punto 2. Ya hemos establecido que estas enseñanzas prácticas en la iglesia son establecidas en la doctrina de Dios mismo. Número 2. El orden en que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer señala liderazgo servicial del hombre en el lugar y cierta autoridad para el hombre en la iglesia y un papel complementario para la mujer. Número 1. Basado en la Trinidad, vemos este orden en la iglesia. Ahora basado en la creación. Pablo argumenta que la creación misma establece orden en la iglesia. En capítulo 1 de Génesis, leemos estas palabras en versículo 27. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo. Con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bien, aquí también en capítulo 2, versículo 20, vemos estas palabras. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Otras versiones dicen la ayuda idónea. Ahí vemos, aquí Pablo establece esta doctrina de la complementariedad. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Bueno, creo que debemos leer un poquito de primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, para entender su posición. Bueno, leemos ahora en versículo 3 otra vez. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y ahora en el versículo 7, Pablo dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer. Aquí está el orden. De hecho, el hombre no procede de la mujer. Él está refiriéndose a este pasaje que acabamos de leer en Génesis 2. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y Pablo aquí se refiere
a este texto que acabamos de leer, que no se encontró entre ellos la ayuda adecuada, o es decir, la ayuda idónea. Aquí Pablo apela al orden de la creación para establecer la autoridad del hombre en la iglesia. Ya hemos leído estos textos. Pablo desarrolla esta idea en el contexto de lo que es apropiado en el culto, muy importante contexto, en el contexto del culto de la adoración. El único elemento de este pasaje que pudiera ser considerado cultural es la costumbre de cubrirse la cabeza. Leemos este párrafo. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Bueno, este pasaje es bastante complicado y también controversial y obviamente, bueno, según casi todos los comentaristas, aquí Pablo se refiere a la cultura. El doctor Edmund Clowney, y bueno, hemos estado estudiando este libro y recomiendo este libro que se llama La Iglesia, por este autor, el doctor Edmund Clowney. Él dice que la cultura romana requería que el hombre cubriera su cabeza y la cultura griega que el hombre no cubriera su cabeza en el culto de religión. Pablo está buscando un simbolismo consistente como expresión de la autoridad del hombre. Bueno, entonces eso explica esa costumbre de cubrir la cabeza o no. Bueno, número 3. El orden en que Dios creó primero al hombre, en verdad este es el punto principal. El orden en que Dios creó primero al hombre, luego a la mujer, y enseguida todos proceden de la mujer, señalan un gran honor y respeto para la mujer. Y aquí en la primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 11, Pablo también establece este punto. Dice así: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, él se refiere a este texto que acabamos de leer en Génesis 2. Así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Bueno, es obvio, todo hombre depende de la mujer, porque todos nacemos de mujeres, pero todavía proviene de Dios, todo proviene de Dios. Aquí Pablo establece la doctrina de la interdependencia entre el hombre y la mujer. Los demás seres humanos no existirían sin la mujer. Obviamente, todos dependemos de la mujer. También esta doctrina celebra la promesa y el papel sumamente alto, importante y glorioso de la mujer en la redención, porque Dios le había dado a Eva esta promesa en Génesis 3:15, que su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, hablando de que un descendiente de Eva aplastará la cabeza de Satanás. Ese cumplimiento se encuentra en Romanos 16, versículo 20. Pero entendemos que Dios le había prometido a Eva este gran privilegio de ser la madre no solo de toda la raza humana, sino también de la simiente, que en este caso es Cristo mismo. Y Pablo se hace referencia a este glorioso papel en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, donde dice: pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Ella participó de esta manera, colaborando con Dios, porque la Virgen María
dio a luz a Cristo mismo y Cristo tiene el ADN de María. Entonces es un papel bastante glorioso que la mujer tiene de dar a luz al Mesías. Y bueno, esta doctrina honra a la mujer como la agente en reproducir y llenar la tierra con seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero específicamente ella tiene el privilegio de darle a Dios simiente, así como el profeta Malaquías enseña en capítulo 2, versículo 15, que la razón por la cual Dios aborrece el divorcio, porque Él quiere mantener esta unidad de un hombre de Dios y mujer de Dios, para que de esta pareja saliera simiente de Dios, es decir, seres humanos renovados, imágenes de Dios renovadas, para que sirvieran a Dios aquí en la tierra y producir descendencia para Dios, así como este profeta enseña en Malaquías capítulo 2, versículos 10 a 16. En otra palabra, Pablo está exhortando a la iglesia por medio de Timoteo a volver a restablecer hogares basados en el pacto de la gracia, donde la mujer tiene un impacto exponencial para el reino de Dios. Bueno, yo voy a leer dos pasajes con respecto a este punto y luego hago muy breves comentarios. En capítulo 5 de la primera carta a Timoteo encontramos estas palabras. Voy a leer solo el versículo 14. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Y también en Tito, Pablo escribiendo una carta pastoral a Tito, dice prácticamente lo mismo, dándole tarea a la mujer. Y versículo 3 dice, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Bueno, citamos estos textos para respaldar este comentario que dice que Pablo exhorta a Timoteo a que enseñen a las mujeres a establecer hogares basados en el pacto, porque en verdad la mujer tiene un papel bastante formidable e importante, efectivo, en producir imágenes renovadas, es decir, hacer discípulos dentro de su mismo hogar. La mujer es, bueno, sumamente capacitada para poder influenciar a sus hijos por el reino de Dios, por el Evangelio, enseñarles el Evangelio, guiarlos a que conozcan a Cristo. Los hombres también tienen la autoridad de hacer esto, pero a mujeres, Pablo cita también muy buenos ejemplos de parte de la abuela y la madre de Timoteo mismo, que fueron ellas los instrumentos en evangelizar a Timoteo. Y mi testimonio personal es que mi papá era pastor y también él guiaba nuestro hogar para que honre a Dios, pero fue mi mamá que nos tomaba en la noche para enseñarnos el Evangelio, enseñarnos la Biblia, leernos biografías de misioneros, para inculcar en nosotros un amor para Cristo y un amor para el reino de Cristo y para la misión de Cristo. Y fue ella que me introdujo a Cristo, que me explicó el Evangelio, y con ella acepté a Cristo a la edad de como 5 años. Entonces estoy honrando a mi mamá, pero estoy dando solo un ejemplo de cómo, porque Pablo exhorta mucho que las mujeres lleven bien su hogar, que las mujeres sean cuidadosas del hogar,
porque son especialmente capacitadas para hacerlo para la gloria de Cristo Rey. Pablo en este texto enseña con claridad la interdependencia complementaria y también que nunca sugiere esta doctrina superioridad del hombre ni inferioridad de la mujer. Hay mucho que Dios le ha dado a la mujer que no corresponde al hombre. La mujer es altamente capacitada para crear un hogar fértil, para nutrir todos los aspectos del ministerio de Dios. Entonces, si la mujer no cumple su papel, el hogar no puede ser un hogar hospitalario, el hogar no puede ser un hogar que también atraiga a las personas, a los amigos, a los vecinos, a los parientes a conocer a Cristo en este hogar. Si la mujer no cumple con su papel, sufren muchísimo los hijos y no van a conocer el Evangelio como deben conocerlo, y la mujer es sumamente capaz para cumplir este papel de establecer, de como Pablo enseña, llevar bien su hogar, cuidadosamente bien. Y no estamos diciendo que la mujer no pueda trabajar fuera del hogar, no, para nada. Es que si uno lee todos los textos bíblicos con respecto a este tema, hay que estudiar bien Proverbios capítulo 31, donde la mujer tiene muchas capacidades también fuera del hogar, pero nunca abandona el hogar y nunca deja de hacer lo que debe hacer, estableciendo, llevando bien su hogar. Muy bien. Y también hay otro punto aquí importante. Pablo, como un punto colorario, añade que en el orden de la caída, bueno, primero orden de la creación, ahora orden de la caída, Eva, por haber comido primero la fruta, había usurpado el orden en el matrimonio, y Dios establece ese orden. Bueno, vamos a depender mucho de la exégesis del doctor Edmund Clowney, el autor del libro Iglesia, que hemos recomendado. Pero primero quisiera leer el texto. Dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre ni ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Ya hemos tocado ese tema. Y también versículo 14. Además no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Bueno, hay mucha confusión acerca de lo que significan estas palabras. Y yo también he escuchado a personas enseñar que, bueno, la mujer es más fácil para ser engañada, pero Pablo no tiene eso en mente. Lo que Pablo tiene en mente es el orden de la creación. Vamos a ver, Pablo se refiere a la caída tal como a la creación para apoyar su mandato, que la mujer no enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre en la iglesia. Algunos dicen que este texto hace a Adán el pecador más grande porque él pecó deliberadamente sin ser engañado por Satanás, y que las mujeres deben ser sujetadas a los hombres porque son más inocentes y crédulas. Pero este pensamiento está lejos de lo que Pablo está diciendo. Más bien el énfasis de Pablo, la preocupación de Pablo, es la distorsión del orden que Dios había establecido entre el hombre y la mujer en la creación. La iniciativa de Eva puso en reversa la relación que ella debió haber mantenido con Adán. Ella decidió comer del árbol y Adán la siguió. Cuando el Señor pronunció la maldición en contra de la mujer después de esta caída, no introdujo nada nuevo, solo reintegró la relación que Eva había puesto en reversa con su pecado. En otras palabras, según esta interpretación, Eva había desobedecido el orden y en un sentido había usurpado la autoridad de Adán. Versículo 16 de capítulo 3 de Génesis. A la mujer le dijo,
multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Bueno, hicimos una muy buena exégesis de este texto en otras clases, pero aquí suficiente es decir que el deseo de la mujer será la de dominar a su esposo. Entonces hay que leer Génesis 4:7 para entender bien lo que significa esta palabra dominar. El deseo de la mujer en darle la fruta prohibida fue el de dominarlo. Pero su deseo será frustrado porque basado en el decreto de Dios, el hombre retendrá su posición. Para establecer el orden divino en la iglesia, Pablo apela a la narrativa de la creación y el juicio de Dios después de la caída para llamar la atención de la conexión entre las dos, entre el orden establecida y de la declaración de Dios para restablecer ese orden. La sujeción de la mujer en la iglesia no empieza con la caída, ni cesa bajo el nuevo pacto, más bien es transformado por el amor de Cristo, con el resultado que el esposo busca el bien de su esposa. El dolor de ella en dar a luz es comunión con el Señor Jesucristo. Comentarios del doctor Edmund Clowney en su libro La Iglesia. Muy bien, punto número 4. Bueno, en el punto número 4 es donde empezamos a hablar de las analogías. En realidad, o es decir, la realidad de Dios como Padre de la iglesia informa de gran manera los papeles del hombre y mujer en el matrimonio y la iglesia. Bueno, para que entiendan, ahora vamos a considerar el papel de Dios como nuestro Padre, y ese papel de Dios Padre también señala cierto orden en la iglesia donde los hombres cumplen este papel de Padre para enseñarle a la iglesia en algún sentido, no perfecto, obviamente, cómo es Dios en su papel de Padre. El orden que Dios ha establecido para su iglesia es el orden de familia, eso es bastante obvio. No es el orden de una dictadura ni de un negocio, es un orden que es servido por un consejo, un grupo, sesión de ancianos o padres maduros en la iglesia que gobiernan la iglesia. Este orden es informado por todo lo que la Biblia enseña acerca de Dios como Padre. El Padre Celestial es el Dios íntimo de los que nacen del Espíritu. Entonces es un papel espiritual. Estos son hijos del Padre. Así como el apóstol Juan enseñó en capítulo 1, versículo 12, en su evangelio, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Pablo también enseña lo mismo en Romanos 8, versículo 15, donde dice, también somos adoptados como hijos. El Espíritu que nos adopta como hijos nos permite clamar Abba, Padre. Entonces es un papel, Dios Padre, pero se establece por el Espíritu Santo. Debido a que Dios es nuestro Padre, los que creen en Cristo, el Hijo, Jesucristo, están unidos a Cristo por el Espíritu y adoptados como hijos de la familia de Dios y son hermanos y hermanas en la familia de Dios. Este es el patrón. Pablo en Efesios 3, versículo 14 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ningún padre terrenal puede reemplazar a Dios como Padre. Jesús dijo a sus discípulos que por el hecho de que ellos tenían a un solo Padre, todos ellos eran hermanos y que ningún, entre comillas, Santo Padre pudiera ser nombrado entre ellos. Aquí es la enseñanza en Mateo 23, versículo 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro,
y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. No permitan que los llamen Maestro, porque tienen un solo Maestro en Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Entonces, estos no son enseñanzas absolutas. Cristo está haciendo un solo punto, que nuestro Padre Supremo es el Padre Celestial, y por eso Él dice que no debemos tener la práctica de nombrar padres en la iglesia. Sin embargo, y ese punto de aplicación, la naturaleza del cuidado de los ancianos, presbíteros, ancianos gobernantes, pastores, sobre la iglesia, obispos, es la de un padre cuidando con ternura a sus hijos, porque ellos, tal como el apóstol Pablo, vigilan sobre la familia de Dios y la nutren. Hay un solo Padre Celestial, entendemos esto. Pero hay padres que cumplen este papel en la iglesia y ellos cuidan a la iglesia. Así como Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre. Pablo dice que también he cumplido este papel como padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. En otro texto que no está en las notas, Pablo también hace este punto. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está estableciendo que en un sentido los hombres en la iglesia cumplen este papel de padres. Nada más es mi punto. Y los ancianos en grupo y como individuos muestran un cuidado compasivo y tierno en la iglesia. Exhortan a los miembros, cuidan, vigilan, protegen, así como un padre tiene papel de padre. Los hombres en la iglesia, en especial los líderes, los pastores, los ancianos o los que se llaman obispos en la iglesia. Así como Pedro también enseña con claridad en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 1. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí Pedro también enseña con claridad que estos pastores deben ocupar el papel de padre, cuidando, protegiendo, poniendo ejemplo, sirviendo con humildad, y que los jóvenes en la iglesia o los demás deben de someterse a los ancianos. Y es la enseñanza que se basa en esta analogía de que Dios es Padre, pero los líderes y los hombres en la iglesia deben de ocupar ese papel de Padre en la iglesia.
También Pablo sigue enseñando este punto en Tito capítulo 2, versículo 3, donde dice, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno, aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, y ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que, no se hable mal de la palabra de Dios. Otra vez está poniendo a las mujeres como madres en la iglesia. Respeto y honor deben ser mostrados a los ancianos, enseña Pablo, y ancianas, también ancianas en la iglesia. Pablo honra la efectividad de la abuela Loida y la madre Eunice de Timoteo, por medio de las cuales Timoteo ganó los conocimientos de las escrituras que lo hicieron sabio para la salvación. Timoteo capítulo 1, versículo 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animo a ti. De eso estoy convencido. También, según Timoteo, Pablo hace referencia al papel efectivo de la madre y de la abuela de Timoteo. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien, entonces sigo con ejemplos de la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, otra vez, o respetando el papel del hombre en la iglesia, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces Pablo toma cada papel de la familia y aplica estos papeles a los varios papeles en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo requiere que un candidato para el oficio de obispo dirija bien su propia casa, la conexión a Dios Padre se ve de inmediato, porque la tarea de cuidar a una iglesia es directamente análoga a la de un padre cuidando su casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pues entendemos que este orden de la iglesia como familia, que imita el carácter y los atributos de Dios Padre, es para todas las iglesias, porque Pablo dice que para este propósito él había escrito la carta, capítulo 3, versículo 15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, en la iglesia, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, Pablo dice que él había escrito, ya está escribiendo a Timoteo, pero él dice que estas reglas son para las iglesias, y por este propósito escribí la carta para que sepan cómo hay que portarse en la iglesia de Dios en general, que es la iglesia de Dios viviente. Entonces son enseñanzas universales, no solo para la iglesia en Éfeso, en otras palabras.